La Edad Antigua es un periodo histórico que comienza aproximadamente en el año 4000 a.C. y finaliza en el 476, junto con la caída de Roma. Debido a la creación de la escritura, la Edad Antigua supone el cierre de otra etapa histórica como es la prehistoria. Es el periodo de la historia que coincide con el surgimiento de las primeras civilizaciones, las cuales fueron Mesopotamia, Grecia, Roma, Egipto, etc. En la primera etapa se sobrepuso el fin de la prehistoria. Las organizaciones políticas, económicas y sociales de la región se basó en la relación de dos grupos, los nómadas y los sedentarios. Durante este periodo aparecieron los primeros estados centralizados. Se desarrollaron diferentes sistemas políticos que siguen existiendo hasta el día de hoy, como son la monarquía y la democracia. Se creó la moneda como elemento fundamental para el comercio y se idearon cientos de avances técnicos que permitieron el desarrollo económico y cultural de la humanidad. Características de la Edad Antigua. Como dije antes, el nacimiento de la escritura marca el inicio de la Edad Antigua. Cada cultura desarrolló un tipo de escritura diferente, como la egipcia, que representa objetos mediante símbolos llamados jeroglíficos, o la griega, que creó el primer alfabeto. La predominancia de las religiones politeístas. En general, las religiones predominantes durante la Edad Grecia antigua eran politeístas, veneraban más de un dios. Tenían clases sociales hereditarias, que significaba que las clases sociales no eran flexibles y se heredaba el estatus de los padres a los hijos. Generalmente se hacía distinción entre monarquía, aristocracia, eruditos, artesanos y esclavos. Las civilizaciones de la Edad Antigua. Algunas de las civilizaciones de la Edad Antigua fueron Mesopotamia. El nombre de Mesopotamia en griego quiere decir entre dos ríos, y esto se debe a que esta civilización nació entre los ríos Tigris y Éufrates, en la zona de la que se encuentra actualmente Irak y Siria respectivamente. Fue la primera civilización, junto con los egipcios, que desarrolló la escritura. La Mesopotamia es considerada como la cuna de la civilización, puesto a que es donde se crearon las primeras formas políticas organizadas. La civilización sumeria. A lo largo de su historia, los sumerios fundaron decenas de ciudades-estados a orillas de ríos Tigris y Éufrates. A través de unidades diversas políticas centralizadas, organizaron la producción agrícola y el comercio, ordenaron la construcción de grandes obras, establecieron un sistema de leyes y formaron ejércitos. Los sumerios son conocidos por haber inventado uno de los primeros sistemas de escritura y haber compuesto el poema de Gilgamesh, la primera versión del mito del diluvio universal. Los antiguos sumerios llegaron a Mesopotamia hace más de 5000 años, marcaron el día referente a lo que hoy conocemos como una civilización, pues es la primera de la que se tienen registros históricos. Civilización griega. Los griegos ocuparon el mar Egeo, sus islas y las tierras que los rodeaban. Desarrollaron una sociedad organizada en torno a pequeñas ciudades-estados que eran independientes entre sí, pero que compartían una cultura e identidad común. La cultura griega influenció fuertemente la civilización romana posterior, y ambas se consideran la cuna de la cultura occidental. Se considera a Grecia de esta manera debido a que la mayoría de la filosofía, el arte y la política que surgieron en esta civilización ejerció una gran influencia en gran parte de civilizaciones occidentales posteriores. Atenas era la capital de Ática y desarrolló un sistema de gobierno más participativo, que fue la democracia que usamos hoy en día. Roma. Desde la fundación de Roma, los romanos fueron conquistando otros territorios y reinos vecinos hasta construir un imperio que abarcó gran parte de Europa, el norte de África y el Próximo Oriente. La cultura y la política romana se construyeron como una base fundamental de la cultura occidental. La civilización romana ha sido sin duda de las más importantes de la historia. El imperio romano se extendió por toda la costa del Mediterráneo, por el Reino Unido y por Mesopotamia. Su arquitectura, su forma de organización y sus leyes han dejado un legado muy importante en toda Europa. Con la caída del Imperio Romano se puso fin a la Edad Antigua y desaparecieron los grandes imperios para darle espacio a otro tipo de organizaciones más pequeñas
los determinados feudos. Estos marcaron el inicio de una etapa nueva de la historia, conocida como la Edad Media. Civilización china. Esta civilización nace en los territorios próximos al río Amarillo a partir de 3000 a.C. Su economía estaba basada en la agricultura. Al igual que el resto de civilizaciones, tenían una organización social jerarquizada y desarrollaron su sistema de escritura basado en ideogramas, que son unos signos gráficos que representan globalmente conceptos o mensajes simples. Además, destacaron por otros inventos como el papel, la brújula, la pólvora y el uso de seda como tejido, aunque sus más antiguos documentos escritos provienen de hace cerca de 3500 años. Es una de las pocas culturas que se ha conservado de manera casi ininterrumpida desde la antigüedad hasta la era contemporánea. El final de la era antigua del Occidente. Esta se ubica a los alrededores del año 476, cuando el Imperio Romano de Occidente cayó y fue arrasado por tribus bárbaras, desmembrando su antiguo territorio. En un número diverso de reinos que emergían durante la Edad Media, debe de decirse que esta periodización es válida únicamente para la Europa occidental, ya que las civilizaciones asiáticas, americanas y del Oriente Próximo tienen hitos históricos diferentes.